Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. La palabra que Jeremías recibió del Señor, así dice el Señor Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho, porque así dice el Señor, tu fractura es incurable, tu herida está enconada, no hay remedio para tu llaga, no hay medicinas que te cierren la herida. Tus amigos te olvidaron, ya no te buscan, porque te alcanzó el golpe del enemigo, un cruel escarmiento, por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable. Por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados, te he tratado así. Así dice el Señor, yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob, me compadeceré de sus moradas, sobre sus ruinas será reconstruida la ciudad, su palacio se asentará en su puesto, de ella saldrán alabanzas y gritos de alegría, los multiplicaré y no disminuirán, los honraré y no serán despreciados. Serán sus hijos como en otro tiempo, la asamblea será estable en mi presencia, castigaré a sus opresores. Saldrán de ella un príncipe, su señor saldrá de en medio de ella. Me lo acercaré y si llegara a mí, pues, ¿quién si no se atrevería a acercarse a mí? Oráculo del Señor, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Al Salmo 101 respondemos, el Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo, tu gloria, cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Quede esto escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabanza al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces se acercan a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le dicen, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos a la hora de comer. Él les respondió, ¿por qué traspasáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o madre sea condenado a muerte. Decís, el que diga a su padre o madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda es ofrenda para el templo. Eso no tendrá que honrar a su padre. Así que habéis anulado la palabra de Dios solo por vuestra tradición. Hipócritas. Isaías profetizó de vosotros cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, me rinden culto en vano. Enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Luego llamó a la gente y les dijo, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que le sale de la boca. Eso es lo que lo contamina. Se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Él respondió,
Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Son gente ciega, y si un hombre ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una fosa. Pedro le dijo: Explícanos la parábola. ¿También a vosotros? Jesús les preguntó: ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego sale del cuerpo? En cambio, lo que sale de la boca viene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 4 de agosto del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios o amor Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestras hermanas con alegría, generosidad y sacrificio. Celebramos la memoria de San Juan María Vianney, presbítero. Meditemos. Debemos nosotros preguntarnos, ¿caemos nosotros alguna vez en escándalo farisaico? Es decir, no motivado o al menos no por razones proporcionadas a nuestra reacción. ¿Hacia qué se dirige nuestro cuidado o nuestro escrúpulo? ¿Hacia cosas externas o actitudes internas que son las que verdaderamente cuentan? Jesús no condena las normas ni las tradiciones, pero sí rechaza aquellas normas que van en contra de la dignidad del ser humano, que es obra e imagen de Dios. No es que los actos externos sean indiferentes, pero a veces nos refugiamos en ellos con demasiada facilidad para tranquilizar nuestra conciencia, sin ir a la raíz de las cosas. Jesús, en el Sermón de la Montaña, nos ha enseñado a hacer las cosas no para ser vistos, sino por convicción interior, porque Dios mira la grandeza del corazón. ¿No habrá caído la moral cristiana en el mismo defecto de los fariseos? Con una casuística exagerada respecto a detalles externos sin poner el necesario énfasis en las actitudes del corazón o de la mentalidad, que son la raíz de los actos concretos. A veces la letra ha matado al espíritu. Basta recordar los extremos a los que se llegaba respecto al ayuno eucarístico desde la medianoche, o los trabajos que no se podían hacer o no el domingo. La limpieza exterior de las manos o de los alimentos tiene su sentido, pero es mucho menos importante que los juicios interiores, las palabras que brotan de nuestra boca y las actitudes de ayuda o de enemistad que radican en nuestro corazón. Por eso el Señor nos dirá que no lo que entra a la boca contamina al hombre, sino lo que sale de nuestro corazón, aquellas acciones que desdicen de nuestro ser de hijos de Dios. Hoy 4 de agosto celebramos la memoria del santo cura de Ars. Uno de los santos más populares de los últimos tiempos ha sido San Juan Vianney, llamado el santo cura de Ars. En él se ha cumplido lo que dijo San Pablo: Dios ha escogido lo que no vale a los ojos del mundo para confundir a los grandes de este mundo. Era un campesino de mente rústica nacido en Dardilly, Francia, el 8 de mayo de 1786. Durante su infancia estalló la Revolución Francesa, que persiguió ferozmente a la religión católica. Así que él y su familia, para poder asistir a misa, tenían que hacerlo en celebraciones hechas a escondidas, donde los agentes del gobierno no se dieran cuenta, porque había pena de muerte para los que se atrevían a practicar en público su religión. La primera comunión la hizo Juan María a los 13 años, en una celebración nocturna a escondidas, en un pajar, a donde los campesinos llegaban con bultos de pasto, simulando que iban a alimentar a los ganados. Pero el objeto de su viaje era asistir a la Santa Misa, que celebraba un sacerdote con grave peligro de muerte si lo sorprendían las autoridades. Juan María deseaba ser sacerdote, pero a su padre no le interesaba perder este buen obrero que le cuidaba sus ovejas y le trabajaba en el campo.
Además, no era fácil conseguir seminarios en esos tiempos tan difíciles. Y como estaban en guerra, Napoleón mandó reclutar todos los muchachos mayores de 17 años y llevarlos al ejército. Y uno de nuestros reclutados fue nuestro biografiado. Se lo llevaron para el cuartel, pero por el camino por entrar a una iglesia a rezar, se perdió del grupo. Volvió a presentarse, pero en el viaje se enfermó y lo llevaron una noche al hospital, y cuando al día siguiente se repuso, ya los demás se habían ido. Las autoridades le ordenaron que se fuera por su cuenta, al alcanzar a los otros, pero se encontró con un hombre que le dijo: «Sígueme, que yo los llevaré a donde deben ir». Lo siguió. Después de mucho caminar se dio cuenta de que el otro era un desertor que huía del ejército y que se encontraban totalmente lejos del batallón. Y al llegar a un pueblo, Juan María se fue a donde el alcalde a contarle su caso. La ley ordenaba pena de muerte a quien desertaba del ejército, pero el alcalde, que era muy bondadoso, escondió al joven en su casa y lo puso a dormir en un pajar. Así estuvo trabajando escondido bastante tiempo, cambiándose de nombre y escondiéndose muy hondo entre el pasto seco. Cada vez que pasaban por allí grupos del ejército. Al fin, en el año de 1810, cuando Juan llevaba 14 meses de desertor, el emperador Napoleón dio un decreto perdonando la culpa a todos los que se habían fugado del ejército, y Vianney pudo volver otra vez a su casa. Trató de ir a estudiar el seminario, pero su intelecto era como muy duro y no lograba aprender nada. Los profesores exclamaban: «Es muy buena persona, pero no sirve como estudiante. No se le queda nada», y lo echaron. Se fue en peregrinación de muchos días hasta la tumba de San Francisco Regis, viajando de limosna para pedirle a ese santo su ayuda para poder estudiar. Con la peregrinación no logró volverse más inteligente, pero adquirió valor para no dejarse desanimar por las dificultades. El padre Barley había fundado por su cuenta un pequeño seminario y allí recibió a Vianney. Al principio el sacerdote se desanimaba al ver que este pobre muchacho no se ganaba nada de lo que se le enseñaba, pero su conducta era tan excelente y su criterio y su buena voluntad tan admirables, que el buen padre Barley dispuso a hacer lo posible y lo imposible por hacerlo llegar al sacerdocio. Después de prepararlo por 3 años, dándole clases todos los días, el padre Barley lo presentó a exámenes en el seminario. Un fracaso total. No fue capaz de responder a las preguntas que esos profesores tan sabios le iban haciendo. Resultado: negativo total a que fuera ordenado sacerdote. Su gran benefactor, el padre Barley, lo siguió instruyendo y lo llevó a donde sacerdotes santos y les pidió que examinaran si este joven estaba preparado para ser un buen sacerdote. Ellos se dieron cuenta de que tenía buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia y que era seguro en sus apreciaciones en lo moral, y varios de ellos se fueron a recomendarlo al señor obispo. El prelado, al escuchar tales cosas, les preguntó: ¿el joven Vianney es de buena conducta? Ellos respondieron: es de excelente persona, es un modelo de comportamiento, es el seminarista menos sabio pero el más santo. Pues si es así, añadió el obispo, que sea ordenado de sacerdote, pues aunque le falte ciencia, con tal de que tenga santidad, es suficiente, para mí me sirve. Y así el 12 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote. Este joven, que parecía tener menos inteligencia de la necesaria para ese oficio, y que luego llegó a ser el más famoso párroco de su tiempo. 4 días después de su ordenación, nació San Juan Bosco. Los primeros 3 años los pasó como vicepárroco del padre Barley, su gran amigo y admirador. Unos curitas muy sabios habían dicho por burla: el señor obispo lo ordenó de sacerdote, pero ahora se va a encartar con él, porque ¿a dónde lo van a enviar? ¿Que haga un buen papel? Y el 9 de febrero de 1818 fue enviado a la parroquia más pobre e infeliz. Se llamaba Ars. Tenía 370 habitantes. A la misa los domingos no asistían sino un hombre y algunas mujeres. Su antecesor dejó escrito:
Las gentes de esta parroquia, lo único en que se diferencian de los ancianos es que están bautizadas. Este miserable pueblo está lleno de cantinas y de bailaderos, pues ahí fue enviado Juan María Vianney, párroco durante 41 años hasta su muerte, y lo transformará todo. Cuando el padre Vianney empieza a volverse famoso, muchas gentes se dedican a criticarlo. El señor obispo envía a un visitador a que oiga sus sermones y le diga qué cualidades y defectos tiene este predicador. El enviado vuelve trayendo noticias malas y buenas. El prelado le pregunta: ¿tiene algún defecto en los sermones del padre Vianney? Sí, monseñor, tiene 3 defectos. Primero, son muy largos. Segundo, son muy duros y fuertes. Tercero, siempre habla de los mismos temas: los pecados, los vicios, la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. ¿Y tiene también algunas cualidades estos sermones?, pregunta monseñor. Sí, tiene la cualidad es que los oyentes se conmueven, se convierten y empiezan una vida más santa de la que llevaban antes. El obispo, satisfecho, sonriendo, exclamó: por esa última cualidad se le puede perdonar al párroco de Ars, los otros defectos no me interesan. Los primeros años de su sacerdocio duraba 3 o más horas leyendo y estudiando para preparar su sermón del domingo. Luego escribía durante otras 3 o más horas, paseaba por el campo recitando su sermón a los árboles y al ganado, para tratar de aprenderlo. Después se arrodillaba por horas y horas ante el Santísimo Sacramento en el altar, encomendando al Señor lo que iba a decir al pueblo. Y sucedió muchas veces que al empezar a predicar se olvidaba todo lo que había preparado, pero lo que le decía al pueblo causaba impresionantes conversiones. Es que se había preparado bien antes de predicar, pues bien, era la oración. Pocos santos han tenido que entablar luchas tan tremendas contra el demonio como San Juan María Vianney. El diablo no podía ocultar su canalla rabia al ver cuántas almas le quitaba a este curita tan sencillo, y lo atacaba sin compasión. Lo derribaba de la cama y hasta trató de prenderle fuego a su habitación. Lo despertaba con ruidos espantosos. Una vez le gritó el demonio: agradézcale a esa que llaman Virgen María, si no me lo habría llevado al profundo abismo. Un día, en una misión en un pueblo, varios sacerdotes jóvenes dijeron que eso de las apariciones del demonio eran puros cuentos del padre Vianney. El párroco los invitó a que fueran a dormir en el dormitorio donde iba a pasar la noche el famoso padrecito. Y cuando empezaron los tremendos ruidos y los espantos diabólicos, salieron todos huyendo en pijama hacia el patio y no se atrevieron a volver a entrar al dormitorio ni a volver a burlarse del santo cura. Pero él lo tomaba con tanta calma y con humor. Decía: con el Patras hemos tenido ya tantos encuentros que ahora parecemos 2 compinches. Pero no dejaba de quitarle almas y más almas al cretino Satanás. Cuando concedieron el permiso para que lo ordenaran sacerdote, escribieron que sea sacerdote, pero que no lo pongan a confesar porque no tiene ciencia para ese oficio. Pues bien, ese fue su oficio durante toda la vida, y lo hizo mejor que todos los que sí tenían mucha ciencia e inteligencia, porque en esto lo que vale son las iluminaciones del Espíritu Santo y no nuestra vana ciencia que nos infla y nos llena de tanto orgullo. Tenía que pasar 12 horas diarias en el confesionario durante el invierno y 16 durante el verano. Para confesarse con él había que apartar turno 3 días de anticipación, y en el confesionario conseguía conversiones maravillosas. Desde el año 1830 a 1845 llegaron 300 personas cada día a Ars, de distintas regiones de Francia, a confesarse con el humilde sacerdote Vianney. El último año de su vida, los peregrinos que llegaron a Ars fueron 1000. Junto a la casa del cural había varios hoteles donde se hospedaban los que iban a confesarse. A las 12 de la noche se levantaba el santo sacerdote. Luego hacía sonar la campana de la torre, abría la iglesia y empezaba a confesar. A esa hora ya la fila de penitentes era más de 1 cuadra de larga. Confesaba hombres hasta las 6 de la mañana.
Poco después de las 6 empezaba a rezar los salmos de su devocionario y a prepararse a la Santa Misa. A las 7 celebraba el Santo Oficio. En los últimos años el obispo logró que a las 8 de la mañana se tomara una taza de leche. De 8 a 11 confesaba mujeres, a las 11 daba una clase de catecismo para todas las personas que estuvieran allí en el templo. Eran palabras muy sencillas que le hacían inmenso bien a los oyentes. A las 12 iba a tomarse un ligerísimo almuerzo, se bañaba, se afeitaba y se iba a visitar un instituto para jóvenes pobres que él costeaba con las limosnas que la gente había traído. Por la calle, la gente lo rodeaba con gran veneración y le hacía consultas. De 1:30 hasta las 6 seguía confesando. Sus consejos los hacía en la confesión y eran muy breves. Pero a muchos les leía los pecados en su pensamiento y les decía los pecados que les había quedado sin decir. Era fuerte en combatir la borrachera y otros vicios de la gente. En el confesionario sufría mareos y a ratos le parecía que se iba a congelar de frío en el invierno y en el verano sudaba copiosamente, pero seguía confesando como si nada estuviera sufriendo. Por la noche leía un rato y a las 8 se acostaba para de nuevo levantarse a las 12 de la noche y seguir confesando. Cuando llegó a Ars solamente un hombre a misa. Cuando murió solamente había un hombre en Ars que no iba a misa. Se cerraron muchas cantinas y bailaderos. En Ars todos se sentían santamente orgullosos de tener un párroco tan santo. Cuando llegó a esa parroquia la gente trabajaba en domingo y cosechaba poco. Logró poco a poco que nadie trabajara en los campos los domingos y las cosechas se volvieron mucho mejores. Siempre se creía un miserable pecador. Jamás hablaba de sus obras o éxitos obtenidos. El obispo le envió un distintivo elegante de canónigo y nunca se lo quiso poner. El gobierno nacional le concedió una condecoración y él no se la quiso colocar, decía con humor. Es el colmo que el gobierno condecore a un cobarde que desertó del ejército. Y Dios premió su humildad con admirables milagros. El 4 de agosto del año de 1859 pasó a recibir su premio en la eternidad. Amor por odio es mandamiento celestial del fruto admirable de la espiritualidad. Oh, qué recompensa tan genial, recibiendo la corona de la santidad. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no seguir el ejemplo de los santos, que con humildad, paciencia y santidad siguieron tu camino. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco mi corazón, mis pensamientos, mis buenas acciones. Te lo ofrezco, Señor. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios. La alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes.